Sí, me parecía importante que se diera lectura a esta opinión, porque desde mi punto de vista es de alguna manera contradictoria entre las consideraciones y lo que se define como conclusión. Primero, comentar que a mí me parece muy grave y por eso no voté en el tema de los informes, porque esta Comisión de Derechos Humanos no ha hecho los pronunciamientos indicados frente a una serie de recortes que se han generado que evidentemente son violatorios a los principios que establece el artículo 1 de la Constitución. Solamente menciono el principio de progresividad. Hay un artículo, el artículo 58 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, que establece con claridad que los programas que están vinculados a los derechos humanos no pueden ser tocados. Sin embargo, hubo algunas modificaciones a lo largo de esta pandemia que afectaron el ejercicio de derechos fundamentales, que como muy bien lo señalan ustedes en el cuerpo del texto, el artículo 1 de la Constitución, en su modificación del 11 de junio, de junio del 2011, fue muy importante porque estableció un nuevo paradigma del Estado mexicano y colocó en el centro de las definiciones a los derechos humanos. Ahí está claramente la responsabilidad que tenemos quienes formamos parte del Estado mexicano, y este poder tiene una responsabilidad porque también es parte del Estado mexicano. Hacen una muy buena reflexión al principio en las consideraciones de cuál es el sentido de esa reforma. Me parece que es muy importante leerlo para entender cuál es justamente la responsabilidad que tenemos desde esta comisión. Hablan de los diferentes tipos de los derechos humanos, primera, segunda y tercera generación, hablan incluso de la propia reforma al 2011 y las implicaciones que tiene como parte obligatoria, como ya decía, de las actividades o de las definiciones en política pública del Estado mexicano. Sin embargo, cuando llegamos ya justamente a los recortes presupuestales, a la clasificación y estructura del gasto público, podemos ver claramente, porque además están los propios cuadros, donde hay una disminución muy seria en algunos temas que nos parecen fundamentales. Yo sé que al final ustedes hacen una propuesta de que se respeten algunos puntos en específico, que desde luego respaldo, pero me parece que tendríamos que hacerlos en todos los recortes que se están planteando, porque la política de derechos humanos no está sujeta a ningún tipo de modificación, porque tiene que respetar el principio de progresividad y tiene que respetar lo que el legislador, el constituyente permanente, definió como los objetivos principales del Estado mexicano. Estamos viendo aquí que a pesar de que hubo un aumento en algunos rubros, en términos generales, podemos ver que hay descensos en lo que se va a asignar presupuestalmente al tema de víctimas de delito y violaciones de derechos humanos, al tema de periodistas y defensores de derechos humanos, al tema de personas indígenas privadas de su libertad, que además fueron afectadas con el programa de CAMIS, que atiende justamente a las mujeres indígenas que están en situación de violencia, y hubo un recorte presupuestal y no hubo un solo pronunciamiento por parte de esta Comisión de Derechos Humanos respecto a estos temas, y también al tema del recorte del fondo de la CEAP, que es un fondo que va dirigido a las víctimas de violencia, que está apoyando a 7,000 personas y que hasta el momento no tenemos claro cuál va a ser el mecanismo para mantener el apoyo, porque a las víctimas se les apoya, porque el Estado no ha garantizado una de sus funciones primigenias, que es garantizar la integridad y la seguridad de las personas. Entonces, el Estado por eso tiene que reparar, y el Estado tiene que reparar a las víctimas del daño, y tuvimos un fondo dentro de los fideicomisos que fue extinguido y hasta el momento no tenemos un mecanismo claro para saber cómo se va a atender a las víctimas. Lo mismo ocurre con el mecanismo de atención a los defensores de derechos humanos y a los periodistas, que también han sido afectados en este gobierno, y hay que decirlo claramente, y que no es un asunto de ahora, es un asunto que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que tenemos la responsabilidad de atender adecuadamente este tema. Entonces, estoy viendo también todos los rubros, podemos ver cada una de las visitadurías y a quienes está afectando el recorte presupuestal,
Y al final, y quiero también señalar lo positivo, me parece, o sea, esto me parece que sí debería ser un motivo fuerte para que nosotros salgamos con una postura clara de que no estamos de acuerdo en que ninguno de los espacios, de las políticas públicas que están destinadas a los derechos humanos sean afectadas presupuestalmente, porque es la base, es lo que tenemos que garantizar, y más en una época donde ha crecido claramente la violencia, no solamente de género, la violencia a los niños, niñas, donde no hay una garantía plena del respeto cabal a los derechos humanos que establece como política fundamental el artículo 1 de la Constitución y un conjunto de convenios internacionales. Quiero no dejar de decir que evidentemente tenemos en algunos rubros aumentos significativos, como es el caso de la Fiscalía General de la República, que son aumentos muy pequeños, pero también hay que reconocer, porque si hay un lugar donde justamente hay una violación seria de los derechos humanos, es en el sistema de justicia en este país. Y decir, también estoy viendo que en todo el tema de migración, pues hay una disminución, cuando tenemos un problema serio y tenemos una responsabilidad, porque el jus migrandi es el primer derecho reconocido internacionalmente, el primero, y no debemos nosotros de ninguna manera invalidar un derecho que le pertenece a la humanidad, como es el derecho a migrar, como un derecho fundamental. Ahora bien, también veo que hay disminución, no hay un respeto cabal al principio de progresividad y pro persona en los términos del artículo 1 de la Constitución, en razón de que hay disminuciones presupuestales para políticas públicas que son insuficientes, que ya fueron recortadas este año y que además vamos nuevamente a un recorte cuando se trata de cambiar y transformar este país, y solamente la transformación se da a partir del respeto cabal a los derechos que establece la Constitución y las leyes en este país. Y bueno, decir para que no crean que soy muy crítica con esta comisión, y lo quiero decir con mucha claridad, porque creo que le quedamos a deber a los ciudadanos en esta Comisión de Derechos Humanos, porque no es solamente aprobar leyes y puntos de acuerdo, es fijar posturas claras y contundentes como defensores que somos quienes participamos en esta comisión del ejercicio pleno de los derechos humanos. Y bueno, decir finalmente que me parece correcto que se hagan algunas recomendaciones de derechos humanos en la parte final, que tiene que ver justamente con el tema que digo, que dice, el presupuesto no debe ser en su balance cualitativo superior al año anterior, sino que debe ser cualitativamente más eficaz. Creo que con este tipo de declaraciones no nos ayudamos mucho, porque cualitativamente más eficaz para justificar un recorte no me parece que por sí mismo resuelva el tema de los rezagos que tenemos y la crisis humanitaria que estamos viviendo en este país por el tema de los derechos humanos. Y bueno, finalmente decir, hay una propuesta de modificación al proyecto de decreto que está vinculado con el tema de los migrantes, que está vinculado con, en algunas de sus partes, con el tema relacionados con la libertad de prensa y periodistas, donde también se está solicitando una ampliación del presupuesto. Ah, no, aquí no, del monto solicitado también. Diputada Lorena, le solicitamos, por favor, ir finalizando su participación. Sí, y bueno, diría que aceptando que son positivas las propuestas finales, desde mi punto de vista son totalmente insuficientes. Necesitamos mecanismos claros de asignación en esos dos fondos que fueron eliminados. Necesitamos ampliar en nuestra observación que queremos que se respeten a cabalidad cada una de las políticas públicas que están dirigidas en el bloque convencional. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Lorena. El uso